Muy bien, vamos a ahora a tratar de hacer semivariogramas en R. Y vamos a ver varias aristas, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que haremos el día de hoy em, tendrán, las podrán repetir en su proyecto o cuando trabajen con datos reales. Otras serán para propósitos académicos, ¿no? Y voy a tratar de hacer la diferencia. Vamos a crear aquí en este script de RStudio, librerías. Le voy a poner aquí 4 guiones, porque al poner 4 guiones, si notaron que apareció esta flechita aquí. Ahí no, pero con 4 aparece. Eso lo que hace es que eso se convierte en una sección. En este caso esta va a ser la sección librerías. Y vamos a poner aquí la librería eh, SF, Simple Features. Se acuerda de que con ese pudimos leer mapas. Entonces es una librería que voy a cargar el día de hoy. Voy a cargar también la librería ggplot2 para poder hacer gráficos. Y voy a cargar la librería SP. Esta tercera, vamos a poner aquí a ver. eh, el de aquí es lectura y manipulación de datos geográficos. El de acá, para hacer gráficos. El numeral es un comentario, como se habrá dado cuenta, ¿no? Y el de acá va a ser la fuente de nuestro ejemplo. Contiene eh, datos del río Meuse. Ese vamos a usar el día de hoy para nosotros, ¿no? Y también el día de hoy vamos a cargar la librería GStat de geoestadística. Eh, esta es la que contiene para hacer cosas geoestadísticas y esta contiene funciones para hacer variogramas. Y un detalle, ¿no? Aunque al que él llama variograma es realmente el semivariograma. Solo un pequeño detalle. Entonces esa es la sección de librerías. Vamos a hacer aquí una sección nueva en la que vamos a cargar datos. ¿Ok? Muy bien. Y ya voy haciendo secciones, ¿no? Todavía no he corrido nada, por si acaso. Ya en breve voy a correr. Eh, si usted se pone aquí en cualquier parte de esta sección, librerías, que por cierto las secciones creo que aparecen aquí. Librerías, cargar datos. Cuando usted pone este botón, ¿no? Cuando usted pone code, run region, para correr todo el código que está dentro de una sección, es control alt T. Para correr una sola línea es control enter. Para correr el código de una sección, control alt T. Entonces, si yo estoy acá y pongo control alt T, se corren todas las líneas dentro de esta sección librerías. Eso, el control alt T me permite correr una sección a la vez, ¿no? Entonces, le puse control alt T aquí en cualquier línea de esta sección, se corrió todita. Ya se cargaron las librerías SF, ggplot2, SPI y stat. Los datos se encuentran, antes de los datos voy a poner la ayuda un ratito, la ayuda de MUC. Estoy grabando por si acaso, así estoy grabando. No va a ser que ya tenga 3 minutos hablando y no he grabado nada. Bien. Entonces, MUC son datos que vienen instalados en SP y contienen datos de un río en Holanda, en los Países Bajos, el río Meuse, y estos datos están en unas coordenadas proyectadas. La proyección es la Richthoek, RDH. No es como la UTM que se utiliza acá en Ecuador, pero se utiliza esta en mapas topográficos de Países Bajos, ¿no? La proyección RDH o Richthoek. Y contiene un data frame que contiene X, Y, las coordenadas, y contiene cadmio, cobre, plomo, zinc, elevación tomada desde el lecho del río Meuse, distancia al río Meuse, pero es una distancia normalizada, materia orgánica, frecuencia de inundación, tipo de suelo, si hay presencia de lima, eh, uso de la tierra y distancia al río en metros.
tomada durante el, el- cuando se fue al campo a tomar la muestra, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los datos. Si usted pone simplemente MUSE, no lo encuentra, a pesar que ya cargué el ISP. Si usted pone data MUSE, ahí lo carga. Y en ese momento, usted ya puede acceder a MUSE. Si usted pone simplemente MUSE, le va a dar aquí el contenido, el data frame. Es más fácil quizás si pongo view MUSE, porque ahí con view le puede ver de esta manera, ¿no? Usted tiene la columna X, la columna Y, eh, y las que habíamos dicho, cadmio, cobre, etcétera. ¿Tiene cuántas filas? 164. Eso es lo que decía aquí, déjeme ver. Ah, no dice el número, pero parece que son 164. Y aquí usted puede ver los datos, ¿no? También aparte del view, usted puede ver los datos de un data frame poniendo la estructura de MUSE. Entonces vemos que las primeras coordenadas son numéricas, ¿verdad? Em, todas son numéricas y aquí estas de acá son factores. Por ejemplo, este de aquí es un factor con 3 niveles, 1, 2, 3. Usted sabe, pero esos son números, sí, pero estos números no se toman como números, se toman como categorías. Por eso están entre comillas, como que fueran texto, ¿no? Y la distancia en metros también es numérica. Entonces, esa es. Si vemos la clase A, 155 observaciones, 14 variables. También usted puede poner dim, y eso le dice que tiene 155 filas, 14 columnas. Puede poner class, y eso le dice que la clase de datos de MUSE es data frame. ¿Ok? Ahora, aquí estamos en esta carga de datos, realmente solamente es esto. Entonces vamos a poner aquí que esta parte de aquí es propósitos académicos. Estos 4 comandos que acabo de hacer no los tiene que correr cada vez que hacen. Eh, estos son propósitos académicos nomás. ¿Ok? Vamos a poner propósitos académicos y encerrarlo con propósito académico. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a encerrar así. ¿Ok? Ya. Entonces que sabemos que esos 4 comandos yo ahorita los hice para ilustrar o para decir cómo se puede ver los datos, cómo puedo ver la estructura, cómo puedo ver la dimensión del arreglo o cómo puedo ver la clase, ¿no? Pero para la carga de datos realmente es data MUSE. Okay. Voy a continuar acá. Este es un data frame. Aquí R no sabe todavía qué coordenadas, no sabe que las coordenadas están en XY. La ayuda nos dice eso, pero aquí la sesión no sabe todavía. Entonces, vamos a hacer una transformación de datos. Vamos acá a hacer una nueva sección que sea bueno, dentro de carga. Está bien que todo esto esté dentro de carga. Vamos dentro de carga a poner MUSE SF. SF es el de datos geográficos, ¿no? Entonces, Simple Features quiere decir SF. Entonces, MUSE SF va a contener ST as SF. Esto convierte un objeto, en este caso el objeto data frame, a un objeto con características geográficas. ¿Ok? Al objeto con características geográficas. Ya. El objeto en este caso va a ser MUSE y vamos a especificar que las coordenadas se encuentran, la coordenada para el eje de las X o el este se encuentra en la variable llamada X y que la coordenada
para el eje de las Y, o el northing, la que expresa el norte, está en la variable Y. O que usted puede este data frame leerlo de un archivo de Excel también, o de otra forma. Mientras usted sepa el nombre de las columnas donde están las coordenadas, aquí usted usa eso, ¿no? Aquí se llaman XY, pero alguien puede tenerla como longitud, latitud, o alguien puede tenerla así de otra manera, ¿no? Vamos a hacer aquí, a correr eso. Y ahora otra vez, para propósito académico, vamos a ver aquí, View, MeuCSF, que es la nueva variable que acabo de crear. Y si usted se da cuenta, desapareció la columna XY. Ya no existe. Ahora comienza a partir de cobre. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta STACCF? Las columnas que contienen las coordenadas las borró y creó una nueva columna llamada la geometría o la geometría. Esta columna ahora contiene valores de mapa o objetos de mapa. Si ustedes el otro día se acuerdan que abrimos Ecuador usando STRIT, y si ustedes ven esa clase o apuntaron los comandos, se darán cuenta que en Ecuador se creó también geometría, pero en vez de points eran polígonos, eran multipolígonos. Eso vimos también. Eh, pero en estos casos, cada muestra fue tomada en una coordenada, en un punto. Entonces la geometría que se formó aquí es un point. Si usted se fija en la estructura de MeuCSF, la class ya no es un simple data frame, es SF data frame. Tiene 13 variables, ya no 14. Están las 12 de aquí y una variable llamada geometría. Y la geometría contiene básicamente puntos, ¿no? Si usted ve la clase de MeuCSF, tiene dos clases. Sigue siendo data frame, pero ahora también es de clase SF, Simple Feature. Y al ser de esa clase, el R reconocerá automáticamente cuáles son las coordenadas. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que me gustaría aquí agregarle es, digamos, el tipo de proyección. ¿Ya? En este caso, R no sabe cuál es la proyección. No sabe si es UTM, no sabe si es latitud, longitud, o tampoco sabe qué es RDH, eso hay que decirle. Si ustedes usan el comando ctcrs de MeuCSF, este le dice que el sistema de referencias de coordenadas, eso quiere decir CRS, Coordinate Reference System, no es ninguno, no ha sido especificado. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para especificarlo? Siempre es bueno, por si acaso, primero fijarse cuál es el sistema que tiene. Por eso esa no está como académico, siempre es bueno. El de Ecuador ya tenía sistema, entonces no había que especificarle. Como este no tiene, este tiene NA, entonces vamos a ponerle aquí que a MeuCSF le vamos a asignar, aquí vamos a ver brevemente la ayuda. STCRS. Ya. Entonces, el value, usa aquí, así se le agrega un value. El value puede ser un character string aceptado por este estándar, un entero por este estándar, ¿verdad? O un objeto de clase CRS que suele ser un string con varias cosas, ¿no? Se especifica por ejemplo, el proch for string, se especifica ahí el datum, tiene un formato especial. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Por ejemplo,
Eh, nosotros queremos quizás aquí asignar a RDH. Me parece que si usted pone RDH, no sé si funcione. No funcionó. RDH no lo reconoce. Pero si usted ve aquí en MUSE y más abajo, está a qué se refiere ese de ahí. Y está este código, EPSG. Ahora, si usted se fija acá en la ayuda de STSRS, dice que el value puede ser un valor numérico de EPSG. Y ahorita buscamos qué significa eso. ¿Ya? Siempre lo hago en cada vez que doy el curso, ¿no? Busco con los estudiantes. Pero EPSG para nosotros o para el RDH es 28992. Entonces, aquí ponemos 28992. Voy a poner como comentario RDH. 28992. Y este de aquí sí lo reconoce. Aquí nos dice de qué se trata este RDH. ¿Verdad? El RDH es una proyección. Amersfoort RD New. ¿Verdad? Ese es el nombre más técnico. Utiliza el datum Amersfoort, que es un elipsoide de Bessel, con estas características. No es exactamente el mismo que utiliza el WGS84, ¿verdad? Y utiliza esta latitud de origen, el 52.15. Utiliza esta longitud de origen, el 55.38. Y así. Entonces es una proyección un poco diferente a las que hemos visto antes, ¿no? No es como la UTM. Y ahora, ¿qué es este asunto del EPSG? Vamos a buscar EPSG, sistemas de coordenadas mundiales, ¿verdad? Aquí, este es un consorcio, si no me equivoco, de petróleo, eso dice en alguna parte. Por ejemplo, en este sitio web que es el oficial para EPSG, yo pudiera poner aquí un país, vamos a suponer Ecuador. Quitamos este. Entonces en Ecuador se utiliza, por ejemplo, el EPSG 24817, que corresponde a la zona UTM 17 Norte. Se puede utilizar el 18 Norte, que está al lado, que es el 24818. El que más se utiliza es el 17 Sur, que es el 24877, o el UTM 18 Sur. Hay otras transformaciones como esta que no es UTM, que es el PSAD56, que se utiliza en Bolivia y Chile, también pudiera extrapolarse a Ecuador, ¿no? Entonces, este es un estándar, un código de esta EPSG. Si usted le pone About, eh, si no me equivoco, EPSG es algo de petróleo, no me acuerdo ahorita exactamente el significado, pero bueno. Creo que debía el significado alguna vez. Aquí. Aquí. European Petroleum Survey Group. Es un código que ellos han utilizado y también nos simplificó ahorita hacer eso. Si no utilizábamos ese código, teníamos que averiguar, y esto se hacía antes de cañas estándares, ¿no? Bueno, antes tampoco había tanto de averiguar todas las características y ponerlas a mano. Qué tipo de proyección es, qué tipo de datum y los valores y todo eso. Y claro, eso toma tiempo. Entonces, esto fue más sencillo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hemos cargado los datos, ¿verdad? Eh, un data frame, le transformamos a un simple feature con características que se pueden hacer en un mapa y especificamos el sistema de coordenadas. ¿Ok? Hasta aquí eso es lo que hemos hecho. Ahora tenemos que cargar otros datos para después agregar al río, agregar los gráficos.
Vamos a poner aquí la ayuda de MeuseRif. MeuseRif. Este RIF contiene el río Meuse. Se pone data MeuseRif. ¿Ok? Si usted ve aquí el contenido de MeuseRif, es una matriz de coordenadas. Y estas coordenadas representan un polígono, que es el río. ¿Ok? Usted pudiera aquí graficar. Vamos a poner aquí para propósitos académicos. Pudiéramos hacer un gráfico de MeuseRif. Entonces son puntitos, ¿se ve? Que van indicando el río. Un lado del río hasta que indica el otro lado del río. Entonces eso es un polígono. ¿Ok? Hasta ahí el propósito académico. Ese polígono lo vamos a transformar a un objeto de tipo Meuse. En este caso, el objeto es un polígono, si no me equivoco. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a llamarle la variable río para más rápido cuando la use. St polygon, que es una lista. St polygon, lista, porque puede tener varios polígonos. Entonces, un polígono solo es un polígono, va a ser el, el río. Perdón, no el río. El MeuseRif. MeuseRif, ahí sí. Ahí se creó el río. ¿Ok? Si usted ve el contenido de este río, es esto, ¿no? Vamos otra vez para propósitos académicos. Recuerde, propósitos académicos son cosas que no siempre tienen que correr. No son parte de la carga de datos, no son parte de la clase como para que ustedes sepan. Vamos a poner aquí estructura de río. Aquí es un polígono, pues, ¿no? Entonces, río es una lista que contiene una matriz. ¿Ya? Pero la clase del río es SFG Polygon XY. Mientras que acá no puse, pero la clase del MeuseRif era una matriz. Y una matriz es un arreglo de dos dimensiones. La estructura de MeuseRif era simplemente una matriz numérica de 1 a 176 de 1 a 2. Con estos valores. ¿Ok? Entonces es una forma diferente. Por cierto, si usted le pone plot del río, ahí ya sale más bonito, ¿no? Este es el río Meuse. Note que como ya es un polígono, en vez de hacer puntitos, como cuando fue el plot de acá, ya lo une con líneas. Y de esa manera reconoce que ese es el río, ¿no? Hasta aquí para propósitos académicos. Después haremos un río más bonito con ggplot. ¿Ok? Ahí tenemos ya la carga de los datos. Ok, a continuación vamos a hacer gráfico de datos. Otra sección. Guión. Otra cosa de las secciones estas. De las secciones, para poder tener más libre, puede irlas, por así decirlo, puedes irla haciendo así, ¿no? Lo malo de hacer aquí fue de que tomó eso como sección. A ver, ahí sí. Lo toma como sección. Vamos a poner aquí fin. Fin, ya, ahí mejor. Y voy a hacer lo mismo acá. Vamos a ponerle así mejor.
Porque no tiene que ser el guión, puede ser cualquier carácter que se repita 4 veces. Eh, eh, entonces, 4 veces o más. Fin, ahí mejor. Este también. Propósito académico. Fin, ahí sí. Entonces, ahí se fue todo lo que es carga de datos. Esta sección librería es eso. Acá está la sección carga de datos que contiene todo eso. Propósito académico los he puesto así, ¿no? Muy bien. Vamos con los gráficos. En los gráficos vamos a usar ggplot. Ahora, vamos a hacer primeramente el ggplot con los datos meuse. Y a este le vamos a agregar un guión SF. Y vamos a ver ahí el gráfico. Requiero aesthetic. Aquí me está diciendo cuál gráfico. Déjeme ver, yo he hecho esto antes. Déjeme ver. ¿Qué me falta en mi grafiquito? Hay que especificar alguna variable para color. No, ahí debería de funcionar. Vamos a poner aquí un ratito. -cf. Vamos a especificar una vacía. Déjeme ver cómo le va con una vacía. Tampoco. Debo especificarle algo. Parece. Quería ver si lo podía hacer sin especificar nada. At the top level, you must apply mapping. Okay. If there is no plot mapping. Ok. Aquí dice que de ley tiene que darse mapping. Entonces vamos a darle un mapping. Vamos a ponerle. Habían varias variables, si usted recuerda, en meuse. Vamos a hacer el sync. Vamos a poner un color por sync. Entonces vamos a ponerle aquí color igual sync. Sync es una de las variables que está en meuse.sf. Ya sé lo que pasa. Aquí debo poner meuse.sf. Eso es. Meuse no es la que no es la de no es la de coordenadas geográficas. Meuse es simplemente un data frame. Meuse.cf es el que es un simple feature. Entonces, para poder graficar meuse.cf usando geom.sf tengo que darle un objeto de tipo SF. Mire, y sí. Yo sabía que funcionaba así, nice. Muy bien. Ahora, aquí un detalle interesante es que aquí las coordenadas nos las salió en latitud, longitud. ¿Pero por qué? Porque yo le puse el tipo de coordenada. Si yo no le hubiera puesto, vamos a suponer que lo vuelvo a leer. Lo vuelvo a leer. Y ahorita tiene coordenada na. Y yo le grafico, salen coordenadas RDH. Pero no sabe qué coordenada es, ¿verdad? En el momento que yo le especifico con el EPSG a lo que le grafico, él se da cuenta que es una coordenada proyectada. Y entonces por default geom.sf pone latitudes y longitudes, ¿no? Bien. Por otro lado, puedo hacer un gráfico también de meuse.sf. No, vamos a hacer un gráfico del río. El río es el que cree como ST Polygon, ¿no? Y pongamos aquí geom.sf. Aquí está un gráfico del río. Sino que al río no le puse sistema de coordenadas. Entonces, si hubiera sido bueno al río,
ponerle STCRS de Río, le asigno 28992. ¿Verdad? Apply to an object of class. No le gustó. No le gustó. Déjeme ver si es acá. ST. No, ST. Polygon. Me parecía que los polígonos también se les podía poner. Pero no. Al parecer no se les puede poner. Déjeme ver aquí la ayuda de STCRS. Y aquí nos va a decir que X tiene que ser SF o SFC. Y si le pongo STCRC del Río, STCRC. No tiene sistema de coordenadas, pero tampoco se lo puedo poner. No importa. Ahí dejémoslo por ahora. Entonces, el Río, como no sabe el sistema de coordenadas, lo puso en coordenadas proyectadas. ¿Ok? Sería interesante ver el gráfico de acá y el río de fondo. Vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces vamos a hacer un ggplot parecido. Esta vez no le voy a dar los datos. Esta vez le vamos a poner más. Y vamos a hacer geomsf. Y le vamos a poner aquí los datos. Vamos a ponerle data igual meuse sf. Y más geomsf data igual no, aquí va el río. Cannot transform SFC objects with missing CRC. Muy bien. Entonces, en vista de eso, vamos a hacer una cosita, ¿no? ST as SF as SFC. Vamos a intentar esto aquí. El polígono, vamos a ponerle ST as SFC. Vamos a ver si esto funciona. Ok. El polígono es SFG, el río. Es SFG. Vamos a ver aquí. Uy. El polígono es SFG. ST polígono. Este devuelve un SFG. Bien. Vamos a ver aquí. SFG. ST. Los SF y SFC tienen. Geometry. SF. Me pregunto si le pongo ST as SF. Vamos a ver si ese funciona. Tampoco.
Vamos a poner en el internet ahorita. Esto es una manera, chicos, de que ustedes pueden también cuando hagan, ¿no? ST Polygon CRS. STCRS. Vamos a ver si este de aquí me ayuda. Vamos a ver este artículo. Hay el STCast, parece. Tenemos el Polygon y el Multiple Polygon. ST-Point. Geometry Collection. Simple Features Collection. Geometry and Simple Feature Collections. Ya. Entonces. STSFC. Vamos a ver ese. STSFC. Metrical List Column. Vamos a ver este. Ese fue. Y ahora sí, la estructura del río es un SFC Polygon. La clase del río es SFC Polygon. Y es el mismo plot de antes, pero esta vez le vamos a poner STCRS del río. Le vamos a asignar 28992. ¿Ya? Y entonces, cuando yo grafico el río, ahora sí sale con latitud y longitud. El error que me dio temprano es que no estaban, el uno no tenía información de proyección, ¿no? El otro sí. Ahora, si grafiquemos los dos al mismo tiempo, ahí están, graficados los dos al mismo tiempo. Podemos ver aquí el río Meuse, y podemos ver las coordenadas, los S, donde se tomaron las muestras. ¿Ok? Ahí está el río, ¿no? Quizás podemos concentrarnos en el sentido de que temprano veía ahí donde estaba la muestra solamente, ¿no? Pero el río ocupa más espacio, evidentemente, cuando grafico los dos. De norte a sur ocupa mucho más. ¿Qué podemos hacer para este gráfico mejorarlo un poquito? Aquí mismo vamos a mejorarlo, ¿no? Voy a dar ese gráfico que es el más simple y lo voy acá a copiar y a mejorar. Antes de mejorar este gráfico, vamos a ver el bounding box de MUCSF. Eso me da el bounding box, una caja o cuadro, frontera. Bound es frontera. Entonces el bounding box, el cuadro de frontera de los datos del río Meuse. El X mínimo, 168.605, el X máximo, 181.390. Aquí le vamos a aumentar un sistema de coordenadas SF. Y note que entre los parámetros está XLIM y YLIM. Entonces, XLIM, vamos a ponerle que me muestre máximo hasta la coordenada, o mínimo en la coordenada 178.000. Y máximo 182.000. Para el YLIM, vamos a pedirle que, como acá los datos de MEUS, el mínimo tiene 329.714, vamos a poner 329.000 y vamos a poner 334.000. Recuerde que estos están en metros de esas coordenadas proyectadas, ¿no? Según lo que vimos en antes en la información de la proyección. Note que ahora es el mismo gráfico, pero ya no se ve el río grandote de hace un ratito, ¿no? Antes el río, o sea, lo que hizo un espacio para que quepan los dos. Al cambiar el Core SF, hace el espacio según lo que yo le diga. ¿Ya? Ahora,
Un detalle aquí, no sé si se den cuenta que algunos puntos están tapados por el río. Porque en este caso el orden en que ponga los gráficos afecta. Si yo pongo primero el río y después los puntos de MUSE, ahí nos damos cuenta que algunos puntos estaban tapados. Entonces el gráfico se hace en el orden que lo ponga. El río de fondo, puntos después. Además, yo aquí le podría especificar que quiero color igual un color para el agua. Vamos a ver si agua. No, vamos a poner otro color. Aquamarín. Aquamarín. Aquamarín le hizo al borde. Podemos poner el color del borde. Ya sé cómo vamos a hacer. Vamos a hacer blue al borde. Y le vamos a hacer al fill, el relleno, aquamarín. Y vamos a ver ahí cómo queda. Ahí está. Ese es el río, con un bordecito azul. Y los puntos o las coordenadas donde tomé la muestra se especifican en los datos MUCSF. ¿Ok? Entonces vamos aprendiendo, chicos, cómo podemos hacer un gráfico. Porque al final, en el proyecto que ustedes van a hacer, van a tener que mostrar cosas gráficamente. No solamente en la parte escrita, sino también en la diapositiva que hagan. Van a tener que poner gráficos, ¿no? Entonces, ese que está ahí es el MUC. ¿Ok? Los datos de MUC. Las coordenadas serán 155 coordenadas donde se toman datos. ¿Ok? Vamos a hacer ahora un análisis de datos. ¿Ya? Esta sección de acá la voy a contraer. Esta sección de acá la voy a contraer. Análisis de datos. Vamos a concentrarnos en una de las variables. Vamos a poner sync. Si usted pone MUC SF $sync, puede ver aquí los datos de sync. ¿Ok? Típicamente, usted pudiera, o antes de hacer cosas debería de trabajar con esto. Un detalle sobre lo que vamos a hacer en este curso es que vamos a suponer que los datos son normales. Y los datos deberíamos verificar eso, quizás con pruebas de hipótesis, con gráficos. Vamos a hacer una verificación ahorita no tan rigurosa. Vamos a hacer una verificación donde vamos a ver solamente el histograma de MUC Sync. Ahora, no sé ustedes, pero eso a mí no me luce normal. ¿Qué sucede? Muchas observaciones tienen su sync concentrado acá, entre de 0 a 500. Y unas pocas son mayor que 1000, si se da cuenta. Y bien poquitas mayores a 1500. Creo que la unidad de este mineral por cada muestra es partes por millón. En un kilogramo mg/kg1 de suelo, ¿no? La concentración en partes por millón. Bueno. Entonces, los datos no lucen normales. Y los procedimientos que vamos a hacer en este curso van a suponer que los datos son normales. Entonces, pudiéramos probar una transformación. A veces suele ser una raíz cuadrada, a veces un logaritmo. Vamos a probar el logaritmo. Cuando uno ve datos así que son sesgados a la derecha, puede que sean log normales. Entonces, si yo hago un histograma del logaritmo natural de 100 por default, se hace logaritmo natural, no lucen tan normales, pero lucen un poquito más centrados. Es decir, estamos hablando de que los datos se concentran aquí, en un centro, y de ahí bajan un poquito. No bajan igualito, pero
estos datos no son tan anormales. O sea, sigue quizás, no lucen completamente normales, pero lucen más normales que los anteriores, que cuando uno saque el logaritmo, ¿no? Entonces, aquí nos convendría trabajar con el logaritmo de zinc, ¿no? para trabajar. Y, y veremos en breve cómo podemos graficar eso, ¿no? Pero quizá esos zinc van a ser aquí mis x, los valores de x en las distintas coordenadas. Y tengo los puntos, ¿no? Ahora bien, vamos a tratar de hallar las distancias entre los puntos. En este punto vamos a suponer isotropía. Es decir, vamos a suponer que el semivariograma no depende de la dirección del vector que se forma entre las coordenadas, sino solamente de la distancia. Si suponemos isotropía, entonces suponiendo isotropía, eh, sí. Necesito las distancias. Vamos a poner aquí D, le asigno st distance. Vamos a ver st distance. Y vamos a poner aquí st distance, me usa sf. Y vamos a ver qué es este D que se creó. No, D. Note usted que este D es como una matriz, ¿no? Unidad metro. Vamos a ver, a poner aquí propósito académico, como estaba poniendo. Ok. Vamos a analizar un ratito este D. El class de D es unidades. Units. La estructura de D es una matriz 155 por 155. Usted puede ver view D y lo ve como matriz. ¿Qué le indica esta matriz? Esta matriz le indica pues las distancias entre una coordenada y otra. Obviamente entre una coordenada y ella misma la distancia es 0 metros. Entonces de la coordenada 1 a la coordenada 1 la distancia es 0 metros. De la coordenada 1 a la coordenada 2 la distancia es 70 metros. De la coordenada 1 a la coordenada 3 la distancia es 118 metros. De la 1 a la 4 259 metros. Y así son las distancias. ¿Ok? Entonces este distance me da todas las distancias en una matriz. Usted puede obtener, por ejemplo, la distancia entre la coordenada 1 y la coordenada 10. Es 471 metros. ¿Ya? El ST distance hizo los cálculos. ¿Ok? ¿Cuál es la coordenada 1 y 10? Usted puede ver aquí, me usa SF dollar geometry. Y aquí puede poner la coordenada 1 y la coordenada 10. Usted puede ver que la coordenada 1 es el punto 181.072, 333.611 y la coordenada 2 es 181.232 y 333.168. ¿Ok? La distancia esta 471, ¿cómo se obtuvo? Bueno, eso es la raíz cuadrada. Vamos a poner aquí la raíz cuadrada de 181.232 menos 181.072 elevado al cuadrado más, no importa el orden aquí dentro porque como eleva al cuadrado, si hago este menos este o este menos este da lo mismo, ¿no? 333.168 menos 333.611 elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de eso, la distancia es 471.0085. Pero el D, como la clase es units, además de dar el número,
O sea, guarda internamente como numérico, pero al momento de imprimirse se imprime como con este corchete que indica la unidad. En este caso, la unidad es metros. ¿Ok? Eso viene programado en SF por si acaso, ¿no? Hasta aquí el fin del propósito académico. ¿Cómo le estaba poniendo? Sí, muy bien. Esto normalmente no correríamos. Esto ahorita para indicarles de qué se trata esta matriz de distancias D. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿se acuerda que en clase hicimos todos los pares de puntos? Bueno, lo siguiente también es para propósitos académicos. Pero es un poquito diferente. Vamos a poner otra vez propósito académico aquí. Y vamos a poner esto, ¿no? Yo puedo obtener todos los pares de puntos. En este caso, el número de filas de D, 155, que es el número de filas de MUCSF. Eso me dice el número de datos, ¿no? Entonces, yo puedo tener aquí todos los pares de puntos o los pares de coordenadas usando la función comp n. Típicamente esto no lo haríamos. Ahorita lo vamos a hacer porque son pocos, ¿no? Comp n. Y le pongo aquí número de filas de MUCSF y quiero obtener todos los pares de esa. Por si acaso, si usted utiliza el comando choose, número de filas de MUCSF, 2, este le da la combinatoria de 2 en 155. 155 por 154 dividido para 2, 11.935 posibles pares. Y este que está aquí le da los pares. ¿Ya? Si usted pone la estructura de pares, perdón, str, le da una matriz, ¿no? Voy a mostrar aquí solamente los primeros 10, ¿no? Las primeras 10 columnas de esta matriz. Entonces, todos los posibles pares, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5. Y si mostramos las últimas, como hay 11.935, esta matriz tiene 11.935 columnas, una para cada posible par. Te vamos a mostrar desde la 11.930 hasta la 11.935, que serían 6. Ya vemos la 152 con la 153, la 152 con la 154, 152 con 155, 153 con 154, 155, 155, 155. Están todos los posibles pares. ¿Ok? Ahora, esta parte es para propósitos académicos porque no es esto lo que vamos a usar a la larga, es otra cosa, ¿no? Algo va a ser más automático. Entonces, todo esto de aquí es propósitos académicos o propósito académico. Quiero sacar yo ya sé cómo sacar las distancias, ¿no? Están grabadas en D. Y quiero ir a tener las distancias de todos los pares, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí distancias. Realmente, bueno, ya le llamé D a las distancias. Acá pude haber llamado distancia A. Quiero obtener de D, pero solamente... aquí el problema de D es que se repiten. No sé si se dio cuenta de ese detalle. Cuando le pusimos view D. Ahí está 2 con 1 y 1 con 2. Está 2 con 3 y aquí está 3 con 2. Entonces, se repiten. Pero realmente aquí no necesitamos que se repitan porque gamma de h es igual a gamma de menos h. Entonces, nos basta con lo que está encima de la diagonal. Que son los posibles pares. 1 con 2, 1 con 3, etc. Entonces, vamos a obtener eso ahorita. En pares, yo ya tengo aquí los posibles pares, ¿no? Entonces, quiero obtener las distancias a partir de D. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer una aplicación a pares. Por cada columna vamos a aplicarle una función. Y la función que vamos a aplicar aquí es una función que va a tomar esa columna, vamos a llamarle K, o va a tomar, sí, este K que va a ser
Este K va a ser este vector 1, 2. En la primera. En la siguiente va a ser 1, 3. En la siguiente va a ser 1, 4. Y en la última va a ser 154, 155. Entonces, vamos a tomar ese K y vamos a devolver la distancia, la matriz de distancias que está acá arriba, en la posición K de 1, K de 2. Entonces, ¿qué sucede? Este apply pares, a la matriz pares, número 2 quiere decir por columnas, número 1 por filas. O sea, cada columna de la matriz pares, aplíquele esta función. Esta función va a coger esta columna, K, y el K va a ser un vector que en este caso va a contener 1, y por otro lado va a contener 2. Va a ser este vector 1, 2. En la siguiente columna va a ser el vector 1, 3. En la última columna, en la 11.935, va a ser el vector 154, 155. Entonces coge el primer elemento de K, el segundo elemento de K, y obtiene esa de la distancia. Entonces mire, si yo hago esta distancia y usted se fija en la longitud de estas distancias, hay 11.935. Lo cual no es lo mismo que la longitud del D. El D tenía 24.000. ¿Por qué? Porque el D era una matriz, 155 por 155, 24.025. Pero aquí lo que hice fue extraer las distancias según los pares. Si usted se fija en distancias, las primeras 10 de distancias, 70, 118, 259, y coinciden con estas, ¿no? 70, 118, 259, 336, 473 y así. Porque cogió los pares, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Repito, esto para propósitos académicos ahorita normalmente no lo tienen que hacer con datos reales. Todo lo que está encerrados con propósito académico no hay que hacerlo para datos reales. Ahorita es para comprender lo que ocurre. ¿Ok? Ahora bien, ¿se acuerda que en el ejemplo que hicimos anteriormente con estos, la distancia 2, habían por lo menos 6 pares? Y la distancia 1, ¿se acuerdan que habían 12 pares? Se repetían algunas distancias. La pregunta aquí es, ¿se repiten algunas distancias? Perdón, un ratito, están tocando la puerta. ¿Se repiten algunas distancias? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo pudiera poner aquí la función table distancias. Y aquí le dice cuánto se repite cada distancia. Note usted que la distancia 43.9 solo ocurre una sola vez. La distancia 49.2 ocurre una sola vez. La distancia 53 ocurre una sola vez. La distancia 55 ocurre una sola vez. Casi no se repite ninguna. Lo que va a suceder es que nuestros vecindarios van a acabar todos con cardinalidad 1. Y como usted tiene un promedio de un solo valor, el problema ahí es que no es una buena estimación. ¿Ok? Bueno, aquí parecen uno, ninguna se repite, ¿no? Vamos a poner aquí table de tables. Table de table. A ver, vamos a dejar esto aquí. Vamos a poner acá table de distancias. Mire, 11.763 distancias son únicas. Solo aparecen una vez. Y solo 86 de las posibles distancias se repiten dos veces. Es decir, voy a tener 86 intervalos. 86 intervalos de 2 que se repiten solo dos veces. Y 11.763 no intervalos, que diga vecindarios. Y 11.763 vecindarios van a tener un solo valor. Y al hacerlo con un solo valor, la mayoría de las distancias van a ser o van a estar equivocadas. Entonces, seguimos con esta parte para propósito académico. Después les mostraré cómo se hace para la vida real. Para la vida real no se utilizan tantos comandos, hay unos comandos especializados. Ahorita es para comprender lo que vamos a hacer. Hagamos un histograma.
de las distancias. Ahora, ¿qué es lo que el histograma hace? ¿Se acuerdan que esto vimos la primera semana de clases? Hicimos un repaso de las tablas de frecuencias. El histograma hace clases y agrupa las cosas que se parecen. Eso hace un histograma. Hace clases y agrupa las cosas que se parecen. Yo puedo asignar aquí a este histograma una variable h y puedo ver aquí el contenido de h. Entonces, ¿qué es lo que hizo la función histogram o hist? Creó clases de eh, a partir de las distancias. Como son 11.900, ¿cuántos eran? Ah, son 11.935 posibles distancias, ¿verdad? H cogió esas y creó clases. ¿Ok? La clase va de 0 a 500, la primera. La segunda va de 500 a 1000. La tercera va de 1000 a 1500. La cuarta de 1500 a 2000. La última va de 4000 a 4500. La primera clase, la primera clase tiene 1600. 1600. Entonces, de alguna manera aquí se agruparon todas aquellas coordenadas cuya distancia es menor a 500 metros en la primera clase. Y de esas hubieron 1600. 2658 pares de coordenadas tenían una distancia entre 500 y 1000. De alguna manera se parecen en el sentido de que sus distancias son más similares. No es lo mismo que la distancia entre 0 y 500 es que esté entre 4000 y 4500. ¿Ok? Entonces, esto es un poco lo que hace la agrupación. ¿Cuál es la idea de lo que queremos hacer? Queremos hacer, queremos hacer grupos, queremos hacer grupos basados en la distancia. Grupos basados en la distancia. De esta manera, de esta manera, estaré agrupando distancias que se parecen. ¿Por qué? Porque note que esta distancia 301.31 metros es similar a 301.52 metros. La diferencia son centímetros. Y es similar a 301.23 metros. Claro, al agrupar de 0 a 500, sí estoy agrupando algunas como que muy separadas, ¿no? De hecho, veremos más adelante cuando ya usemos las funciones que para estos datos él las agrupa de 100 en 100. 101 metros, es un cálculo que después les indico cómo se hace, ¿no? Pero la idea es, como no se repiten las distancias, formar vecindarios por grupos, por intervalos. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el vecindario, el vecindario, eh, el vecindario con un, se va a hacer con un intervalo. Si yo, por ejemplo, quiero todos aquellos cuya distancia sea de 0 a 100, vamos a suponer. Entonces, el vecindario de este intervalo será el conjunto de todos los pares ordenados IJ, tales que la norma del vector SJ menos SI, que es la distancia entre las dos coordenadas, sea menor o igual que 100. O pudiera ser el vecindario, neighborhood, por eso la N, de 100, 200, por ejemplo, pudiera ser el conjunto de todos los pares ordenados IJ, tales que la distancia entre SI y SJ, o la norma de SI menos SJ, perdón, Donatella, me falta un ratito, esa distancia, espérate,
quiero moverlo ahí. Ya. Tal es que esta distancia sea entre 100 y 200. Entonces, estamos hablando de crear vecindarios o neighborhoods, ya no correspondientes a una sola distancia como hicimos temprano, sino temprano hicimos un neighborhood correspondiente a la distancia 2 porque se repetían. Esto es un patrón regular. Los otros datos es un dato más real donde no fueron tomados en patrón regular. Y entonces, aquí estamos hablando de hacer un vecindario para una clase. Y la idea de hacerlo con clase es que se agrupan las cosas que se parecen. Entonces aquí yo pudiera hacer vecindarios basados en las clases del histograma. Y ahí yo pudiera hacer estimaciones del semivariograma. ¿Ok? Eh, eso lo haré en otra clase. Les mostraré eh, cómo hacer eh, un semivariograma empírico basados en las clases de este histograma. ¿Ok? La siguiente clase vamos a hacer un taller en el que quiero que ustedes eh, hagan el cálculo de estimación del semivariograma empírico a mano, usando los mismos grupos que usaron el otro día. Entonces este taller lo vamos a hacer el día miércoles. Solo por esta semana estamos en las clases virtuales, que se las estoy grabando en YouTube. Pero ya de ahí, pero igual quiero que hagan el taller sobre eso, porque uno comprende mejor esa estimación cuando la hace. ¿Ok? Eso es todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao.